A ver, ¿qué pueden tener en común los antiguos egipcios, el mismísimo padre de la medicina y un laboratorio alemán del siglo XIX? Pues la respuesta seguramente está en el botiquín de casa. Hoy nos metemos de lleno en la increíble historia de la aspirina. Y ojo, que es un viaje que no empieza en un laboratorio, ni mucho menos, sino hace miles y miles de años. Es que, para que nos hagamos una idea, fijaos, estamos ya en 1966, casi 70 años después de que se inventara. Y el New York Times va y la describe como el fármaco maravilla que nadie entiende. Era un exitazo mundial, se vendía como churros, pero nadie tenía ni la más remota idea de cómo funcionaba de verdad. Un misterio total. Y ese es justo el viaje que vamos a hacer hoy. Vamos a ver cómo un remedio tan simple, sacado de la corteza de un árbol, se las apañó para viajar desde los papiros egipcios hasta los laboratorios más punteros del siglo XIX, para acabar convirtiéndose, en un pilar de la medicina moderna. Y lo más fuerte es que su futuro aún se está escribiendo. Venga, pues vamos al principio de todo. Nos vamos a ir más de 3000 milenios atrás, a una época en la que la medicina y la naturaleza eran, básicamente, la misma cosa. Estaban completamente unidas. Es que es alucinante. Ya en el 1534 a.C., ojo, los egipcios ya escribían sobre el uso de las hojas de sauce para el dolor. Luego, más de 1000 años después, el mismísimo Hipócrates las recetaba para la fiebre. Y de ahí pegamos un salto de casi 2000 años hasta 1763, cuando un reverendo, Edward Stone, presenta el primer estudio ya científico sobre sus efectos. El linaje médico que tiene esto es asombroso. Vale, pues ahora pegamos un buen salto en el tiempo. Nos plantamos en el siglo XIX. Aquí ya ha llegado la química moderna. Y claro, los científicos se lanzan de cabeza a una carrera, una auténtica carrera, para ver quién conseguía aislar y entender qué era exactamente ese ingrediente activo que se escondía en la corteza del sauce. Y el primer gran paso llega en la década de 1820. Por fin consiguen extraer algo, la salicina. Químicos como Joseph Buchner logran aislar unos cristalitos amarillos con un sabor amarguísimo. Y oye, funcionaba, ¿eh? El problema es que el proceso era carísimo y súper poco eficiente, o sea, imposible de producir a gran escala. La carrera para encontrar algo mejor no había hecho más que empezar. El siguiente paso, que fue clave, lo da en 1838 un químico italiano, Raffaele Piria. Lo que hace es coger esa salicina y la convierte en algo mucho más potente, el ácido salicílico. Este sí que era el motor de verdad, el que quitaba el dolor de forma muy efectiva. Era la bomba. Pero claro, tenía un lado oscuro, un precio muy alto en forma de efectos secundarios. Es que el ácido salicílico era, como se suele decir, un arma de doble filo. Cuanto más potente, más agresivo. Provocaba una irritación de estómago terrible. De hecho, para que nos hagamos una idea, un químico, Cesare Bertaglini, se tomó dosis enormes y acabó documentando un ruido continuo en los oídos, lo que hoy conocemos como tinnitus. Así que el reto estaba clarísimo, y era gigante. ¿Cómo narices mantenemos lo bueno, el alivio del dolor, y nos cargamos lo malo, esos efectos secundarios tan destructivos? Bueno, pues la respuesta a esa pregunta iba a llegar a finales del siglo XIX. ¿Y dónde? Pues en los laboratorios de una empresa alemana que curiosamente se dedicaba a los colorantes y que un buen día decidió meterse en el mundo farmacéutico. Su nombre, Bayer. La tarea, la gran misión, se la encargaron a un químico bastante joven, un tal Felix Hoffmann. El objetivo era sencillo de decir, pero complicadísimo de hacer: modificar el ácido salicílico para, digamos, domarlo. Y el día clave fue el 10 de agosto de 1897. Ese día, en su cuaderno de laboratorio, apuntó que lo había conseguido. Había creado una forma pura y estable de ácido acetil salicílico. La aspirina, la que conocemos hoy, acababa de nacer. Y hasta el nombre, aspirina, es una pequeña genialidad. La A viene del grupo acetilo, que es lo que le añadió Hoffmann. Y aspirin viene de la Spirea ulmaria, que es una planta de la que también se sacaba el compuesto original. Vamos, que mezclaron química y botánica en una sola palabra. Curioso, ¿eh? Ahora, un momento, porque aquí la historia se complica un poco. La versión oficial le da todo el mérito a Hoffmann. ¿Pero qué pasó? Que décadas después, su jefe, Arthur Eichengrun, salió diciendo que no, que el que dirigió todo aquello fue él. Y según algunas fuentes, su nombre se borró de la historia de la empresa durante la época nazi simplemente por ser judío. Es una controversia que sigue ahí y que desde luego le añade una capa más a todo este relato. El caso es que la aspirina se convirtió en un éxito mundial. Se vendía para todo, para el dolor, para la fiebre, para la inflamación, pero volvemos a lo de antes, a lo que decía el New York Times. Nadie sabía por qué funcionaba. El gran giro de guión de esta historia todavía estaba por llegar. Es que es para pensarlo, ¿eh?
Durante más de 70 años, médicos y pacientes estuvieron usando un medicamento sin tener ni idea de cómo funcionaba. Es como si condujéramos un coche sin saber que es un motor, un auténtico enigma. Pero bueno, todo eso estaba a punto de cambiar. En 1971, todo cambió. Resulta que la clave de todo el misterio estaba en unas moléculas con un nombre un poco raro, las prostaglandinas. A ver, para que se entienda, nuestro cuerpo las produce como una especie de señal de alarma. Son las que ponen en marcha el dolor, la fiebre, la inflamación, pero es que además hacen otra cosa súper importante. Ayudan a que las plaquetas de la sangre se junten y formen coágulos. Y entonces, en 1971, un farmacólogo británico, John Vane, da con la tecla. Descubre la verdad. La aspirina lo que hace es bloquear la producción de esas prostaglandinas y de repente todo encaja. ¡Pum! Por eso quitaba el dolor y la fiebre y, lo que es aún más importante, por eso evitaba que se formaran coágulos. Un descubrimiento tan brutal que, como no podía ser de otra manera, le valió a Vane el premio Nobel. Y claro, este descubrimiento no solo resolvió un misterio que llevaba 70 años ahí, no, fue mucho más. Abrió una puerta totalmente nueva para la aspirina, la transformó, dejó de ser solo una pastilla para el dolor de cabeza para convertirse, literalmente, en un salvavidas. La prueba definitiva llegó en 1980. Un epidemiólogo, Richard Peto, hizo algo que en ese momento era súper novedoso, un metaanálisis. Básicamente juntó los datos de 6 estudios diferentes. Y la conclusión fue demoledora. La aspirina reducía el riesgo de tener un segundo infarto en un 21%. Un 21%. Esa simple cifra, cambió la cardiología para siempre. Pero ojo, que esta confirmación no fue cosa de un día. Las sospechas ya venían de antes, de 1953, con un doctor llamado Lawrence Craven. Pero fue en los años 70 y 80 cuando estudios gigantescos, como el llamado ISIS-2, lo dejaron clarísimo, sin ninguna duda. La humilde aspirina, esa que todos teníamos en casa, se acababa de convertir en un pilar fundamental en la lucha contra las enfermedades del corazón. Y podríamos pensar, bueno, pues ya está, fin de la historia, ¿no? Pues no. Lo más increíble de la aspirina es que incluso a día de hoy su historia sigue avanzando, sigue evolucionando. Las investigaciones que se están haciendo ahora mismo abren unas puertas alucinantes. Cada vez hay más pruebas de que tomar aspirina en dosis bajas podría ayudar a prevenir algunos tipos de cáncer, sobre todo el de colon. Y no solo eso, también se está estudiando si podría reducir el riesgo de demencia. Es increíble. El viaje que empezó con un trozo de corteza de árbol parece que no tiene fin. Y todo esto, claro, nos deja con una pregunta fascinante en el aire. Desde los faraones de Egipto hasta la prevención del cáncer en pleno siglo XXI, la aspirina ha demostrado ser uno de los inventos más resistentes y polivalentes de toda la historia de la medicina. Y lo mejor de todo es que, después de 3.500 años, su historia todavía no ha terminado.